Hermanos, los saludo en el amor del Señor. Mi nombre es César y les agradezco de que nos acompañen un domingo más para poder exaltar y aprender más sobre la palabra de tu Señor. Acompáñenme con esta oración. Padre Santo, Señor, te agradecemos en este día, Dios, que tú nos hayas dado fuerza, nos hayas guardado durante la semana de todo peligro, Señor, de toda acechanza maligna, Señor. Tú siempre has estado ahí resguardándonos, Señor, y siempre con tu bendición no nos has hecho faltar, Señor. Gracias te damos en esta mañana y pedimos que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. A continuación, invitamos al Ministerio de Alabanza para que nos guíe con unas alabanzas. Ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor
agrade a tu nombre, bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Bueno, hermanos, ¿qué les pareció las alabanzas? Quisiera leer este fragmento de la palabra del Señor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibamos las enseñanzas de su palabra a través de nuestro hermano Elmer Paxi. En este tiempo saludar a todos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a estudiar la palabra del Señor que se titula El primer ministerio galileo de Jesús, que está en Mateo capítulo 4 versículos 12 al 25. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Ayúdanos por medio de Jesús a entender tu palabra. Edifícanos, Padre, para tu gloria, honra, alabanza. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Escrito está: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías.
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Entonces, el primer ministerio galileo de Jesús lo vamos a dividir en 4 partes. En su primer punto, Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. El cumplimiento de la profecía. Jesús trae luz a la región de Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan 3:22 y Juan 4, capítulo 4, versículo 1 y 2, indica que el primer ministerio de Jesús hizo con sus discípulos fue un ministerio de bautizos en el Jordán. Algún tiempo después de eso y del arresto de Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para comenzar su ministerio ambulante en esa región. El Evangelio de Juan, del capítulo 1, versículo 19 a Juan capítulo 2, versículo 12, registra un ministerio primitivo en Galilea y en Judea, antes de que Jesús fuera a Galilea, como es mencionado aquí. Este ministerio primitivo en Judea incluyó la primera llamada de los discípulos a la boda de Canaán en Galilea y la primera limpieza del templo, seguido por su entrevista con Nicodemo en Judea. Después Juan nos dice qué pasó cuando Jesús viajó al norte de Galilea, pasando por Samaria, y conoció a la mujer samaritana en el pozo. Fue el encarcelamiento de Juan que impulsó esto. Galilea era la tetrarquía de Herodes, quien había encarcelado a Juan dentro de la región. Nuestro Señor fue a continuar su ministerio del hombre así silenciado. Así ha sido y sigue siendo. La maldad puede callar una voz, pero no puede prevenir la proclamación de la palabra. Si Juan era encarcelado, entonces Jesús lleva el mensaje. Es lo que dice Morgan. Dice que volvió a Galilea. La región de Galilea era una región fértil, progresiva y altamente poblada, de acuerdo con las figuras del historiador judío Josefo. Había alrededor de 3 millones de personas poblando Galilea, un área más pequeña que la de Connecticut en los Estados Unidos. En un área de aproximadamente 60 por 30 millas. Josefo dice que habían alrededor de 204 pueblos que no tenían menos de 15,000 personas. Eso da la población de más de 3 millones de personas en la región. Galilea era de población gentil en promedio, pero con un número más alto de ciudades y ciudadanos judíos. También Galilea era conocida como una región increíblemente fértil. Muchos granjeros exitosos le sacaban provecho a la tierra tan fértil. Dice que dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Esto fue porque las personas rechazaron a Jesús en su propio pueblo. Nadie es profeta en su pueblo, les dijo Jesús. Y quisieron desbarrancar a Jesús de un peñasco, pero él, pasando en medio de ellos, los dejó. Fue significante que Jesús hizo su hogar en Capernaum y no en Nazaret. Mateo pudo haber estado particularmente interesado en Capernaum porque era en donde él vivía. Mateo 9, 1 al 9. Pedro también tenía una casa en Capernaum. Mateo 8, 14, Marcos 1, 29 y Marcos 2, 1.
Aún dejando a Nazaret, Jesús no fue a vivir y hacer su casa en Jerusalén o Judea. El ir a Jerusalén pudo haber parecido ser una carrera mejor planeada para el Mesías, pero Jesús habitó en Capernaum. Esta migración a Capernaum no está anotada formalmente en los otros evangelios, pero Capernaum aparece en todos los sinópticos como el centro principal del ministerio galileo de Cristo. Es lo que dice Bruce. Dice que aquí habitó en una casa, que lo dejaron y le prestaron porque no tenía nada propio en donde recostar su cabeza. Mateo 8:2. Aquí rindió tributo como un habitante. Y acá recurrió y él mismo se retiró cuando estaba cansado. Es lo que dice Trapp. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Como es su costumbre, Mateo mira al ministerio de Jesús en Galilea como un cumplimiento de la profecía. Luz ha llegado a esta región poblada en gran parte por gentiles. Eso está en Isaías 9:1-2. Predecía esto del ministerio del Mesías. En la despreciada Galilea, el lugar en donde la gente vivía en tinieblas, sin las ventajas religiosas y culturales de Jerusalén y Judea, aquí la luz ha resplandecido, dice Carson. Galilea de los gentiles ahora era una descripción más apropiada de aquello en el tiempo de Isaías. Como movimientos sucesivos de la población habían dado una población gentil predominante hasta que una política de judaización deliberada fue adoptada por los gobernantes asmoneos, lo que resulta en una población grandemente mezclada. Es lo que dice Franz. En el punto 2, Mateo 4:17, una descripción general del mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Comenzó Jesús a predicar, dice la palabra. Uno podía decir que esta era la ocupación principal de Jesús. Él sí sanó y ministró milagrosamente a muchos, pero en total, parece justo y mejor decir que Jesús era un predicador y maestro que sanaba, y no que era un sanador que también predicaba y enseñaba. Esta es la prioridad del ministerio de Jesús, como está en Mateo 4:23. Predicar. La palabra en griego es kerusein, la cual es la palabra para la proclamación de un heraldo de un rey. Kerux es la palabra griega para heraldo, y el heraldo era el que traía el mensaje directamente del rey. Es lo que dice Barclay. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentíos. El evangelio que Jesús predicaba comenzó en el mismo lugar que el evangelio que Juan predicaba comenzó, con una llamada al arrepentirse. Mateo 3:2. De hecho, como Jesús esperó hasta que Juan había sido encarcelado, Mateo 4:12, probablemente se vio como retomar en donde Juan se había quedado. Pero Jesús iría mucho más lejos que Juan, porque Juan anunciaba la venida del Mesías y Jesús es el Mesías. ¿Qué siguió diciendo Jesús? ¿Por qué deben arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunas personas hacen distinciones elaboradas entre el reino de los cielos y el reino de Dios. En realidad parece que no hay ninguna diferencia en lo absoluto, especialmente teniendo en cuenta a la costumbre judía de ni siquiera mencionar a Dios directamente, sino refiriéndose a Él por el lugar en donde vive, los cielos. Una costumbre que Mateo, un judío, escribiendo a los judíos, emplea a menudo. Punto 3. 4 hombres son llamados discípulos. Mateo capítulo 4, versículo 18-22. Dice, vio a 2 hermanos que echaban la red en el mar. Esta era la primera vez que Jesús conocía a estos hombres, y otros evangelios describen encuentros previos, en Juan 1:35-42 y Lucas 5:3. Pero esto es cuando Jesús los llamó a dejar sus profesiones y seguirlo con un compromiso de tiempo completo. Su industria de pesca era próspera y sus pescadores no eran necesariamente pobres. La familia de Zebedeo tenía empleados, Marcos 1:20 es lo que dice Franz. Usualmente Dios llama a las personas cuando están ocupadas haciendo algo. Jesús llamó a los apóstoles cuando echaban la red en el mar.
o remendando sus redes. Estaban ocupados en ocupaciones legales cuando los llamó a ser ministros. Nuestro Señor no llama a ociosos, sino a pescadores. Es lo que dice Spurgeon. Saúl estaba buscando a los asnos de su padre. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Los pastores estaban vigilando a sus rebaños. Amós estaba labrando en Tequia. Mateo estaba trabajando en la mesa del recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro. Gedeón estaba trillando el trigo. ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese tiempo era de costumbre que un rabí tuviera discípulos. No había nada de culto en que Jesús les pidiera a estos hombres a venir con él, constantemente para aprender de él. En unos aspectos, Jesús les ofrecía una educación tradicional a los pies del rabí. En otros aspectos, esto era muy diferente a la educación rabínica. Venid en pos de mí, inmediatamente sugería a los discípulos del rabí, quienes literalmente lo seguían para absorber su enseñanza, aunque esto era por su propia voluntad, no por su llamada. Franz lo que dice. Él, sin embargo, fue más allá que Juan, quien solo podía anunciar y apuntar a otro. Jesús inmediatamente siguió el anuncio con la palabra hablada a individuos. Venid en pos de mí. Así reclamando su propia posición como rey. Juan anunciaba, Él va a venir. No soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Jesús dijo, venid a mí. Él es el Mesías. El Mesías estaba llamando. El Señor está llamando en este tiempo. Ellos entonces, dejando al instante las redes y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La respuesta inmediata de estos discípulos es un gran ejemplo para nosotros. Después, los primeros discípulos hicieron lo que todos los discípulos de Jesús deben hacer. Ellos le siguieron. Seguir a Jesús significa dejar unas cosas atrás. La mujer samaritana dejó atrás su cántaro. Mateo dejó su mesa de impuestos y el ciego Bartimeo dejó su manto cuando siguieron a Jesús. Punto 4. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Una descripción del ministerio de Jesús en Galilea. Enseñando en las sinagogas, la costumbre de las sinagogas en ese tiempo dieron a Jesús muchas oportunidades de enseñar, porque seguido le daban a un visitante, especialmente a uno distinguido, una oportunidad de hablar. Después de la dirección había un momento de charla, preguntas y discusión. La sinagoga era el lugar ideal en el cual adquirir una nueva enseñanza hacia la gente. Es lo que dice Barclay. Predicando el evangelio del reino, la diferencia entre enseñar y predicar es de énfasis y no de contenido. La predicación es la proclamación intransigente de certezas. Enseñar es la explicación del significado y la importancia de ello. Es lo que dice Barclay. Dice que toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, la habilidad de Jesús de sanar a aquellos con enfermedades diferentes demuestra que tiene poder auténtico sobre el daño ocasionado por la caída del hombre a causa de nuestro pecado. Su autoridad sobre los demonios, los endemoniados, demuestra que tiene poder auténtico sobre toda la creación, visible e invisible. Esta es la primera vez que se menciona a los endemoniados en el Nuevo Testamento y el concepto es raramente registrado en el Antiguo Testamento. Saúl es un ejemplo, quien era perturbado por un espíritu, como en 1 de Samuel 18:10 y 19:9. Obviamente hay muchos más registros de endemoniados en las páginas del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento o en el mundo occidental contemporáneo. Muchas sugerencias se han ofrecido para este hecho. Algunos creen que Dios dio al diablo mayor permiso para afligir al hombre en esta manera para dar mayor evidencias de las credenciales de Jesús como Mesías.
Algunos creen que Dios dio al diablo mayor permiso para afligir al hombre en esta manera para reprender a los saduceos, quienes no creían en seres espirituales como ángeles y demonios. Algunos creen que no dio mayor permiso a esos tiempo para nada, y que hay la misma cantidad de posesiones demoníacas, pero no están reconocidos. Algunos creen que simplemente hay menor posesión demoníaca en culturas que han estado bajo influencias del evangelio por cientos de años, y mucho más en culturas paganas o animistas. Algunos creen que el mismo Satanás no está interesado en una estrategia de posesiones demoníacas amplias de humanos en el mundo occidental contemporáneo, porque él encuentra el anonimato y el escepticismo herramientas espirituales más efectivas. Son algunas a lo que creen algunos comentaristas. Dice que le siguió mucha gente. Cuando Jesús hizo estas señales, le siguieron las personas. Jesús tenía un propósito para permitir tantos milagros dramáticos, para atraer a mucha gente. Él quería enseñar a las multitudes, no simplemente impresionarlas con milagros. Con cada asignación para la exageración de una cuenta popular. Esto habla de una impresión extraordinaria, es lo que dice Bruce. La fama de Cristo, sin duda alguna, se expandió muy lejos por el bien que hacía y los milagros que obró. Todos aquí de nuevo pueden significar no más que muchos hombres que estaban indispuestos y enfermos, afectada en cuanto a su salud corporal. Es lo que dice Clark. Gente de todas las áreas seguían a Jesús. A pesar de los argumentos contrarios, seguir no necesariamente significa discipulado sólido. Puede que, como aquí, referirse a aquellos que en un tiempo en particular siguieron a Jesús alrededor de su ministerio itinerante y por lo tanto se consideraron débilmente discípulos. Es lo que dice Carso. Entonces, vamos a ver cómo el Señor Jesús, a quien Juan estaba predicando, estaba diciéndole, sigan a él. Y cuando Jesús se entera de que Juan es encarcelado, comienza a predicar, comienza su ministerio después de la tentación que hemos estudiado. Entonces Jesús les llama a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de los apóstoles en Hechos, el arrepentimiento de pecados porque el hombre peca contra Dios, y la fe en el Señor Jesús mostrada en estos pescadores que le siguieron. Y muchas personas también vieron el poder del Señor sobre las cosas visibles y sobre las cosas invisibles. Él era el Mesías, Él es el Rey, el único que vence, que reina por siempre, el que vino a morir en una cruz para pagar nuestras deudas, nuestros pecados. Por eso llama, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor vino a un pueblo que estaba en tinieblas. Luz les resplandeció, dice la palabra. Usted está en tinieblas. Usted está en tinieblas en este tiempo. Usted no sabe qué hacer con su vida. Está desviado totalmente. Su manera de ver la vida es un desastre. No hay esperanza, no hay salida. Es que no hay Dios en tu vida. Estás en tinieblas. El Señor creó todo. Podemos ver la creación, pero ni aun así podemos ver al Señor por causa del pecado. Usted está en tinieblas. 4 pescadores estaban remendando, eran prósperos, pero necesitaban del Señor, porque si no, no lo hubieran seguido. Estaban en tinieblas. Juan el Bautista dice que lo echaron a la cárcel porque denunció el pecado de Herodes. El mundo está en tinieblas. Él dijo la verdad y le echaron a la cárcel y le cortaron la cabeza por decir la verdad. El mundo está en tinieblas. Entonces, luz les resplandeció. Y ese es el mensaje. Arrepentirse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz resplandeció en una persona, en Jesucristo. Si usted está en tinieblas, mire la cruz de Jesús. Mírele a Él que murió por sus pecados. Arrepiéntase y sígale como le siguieron estos 4 pescadores. Ellos le siguieron dejando su familia. Ellos le siguieron dejando sus profesiones. Amigo y amiga, solo pido que renuncies en tu corazón a las cosas que tú creías que eran lo más importante en tu vida. Que renuncies a tu pecado. Que renuncies a tu vida que piensa que vas a vivir para siempre, porque no lo es. No vas a vivir para siempre porque estamos en tinieblas. Tarde o temprano llegarán las tinieblas a nuestras vidas, porque la paga del pecado es muerte, y vendrá la muerte tarde o temprano a cada uno de nosotros. Pero luz resplandeció en las tinieblas. Luz resplandeció en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Luz hay en este momento y es Jesús. Él es la luz del mundo, y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Sígale a Jesús, crea en Él, arrepiéntase y venga a Jesús para ser limpiado, y sea el discípulo del Señor Jesús. Y Él tiene la única autoridad. Él es el único que puede alumbrar nuestras tinieblas con su luz eterna, con su luz de la verdad, con su luz de justicia, con la luz de santidad que solamente Él puede darle a usted. Amigo, amiga, oyente, venga a Jesús. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, les dijo. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado en una persona, la luz que resplandeció, Jesucristo crucificado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayuda, Señor. Ayúdanos a los que estamos en tinieblas. Oro, Señor, por aquellos que están perdidos. Ayúdales, Padre, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Jesús. Luz les resplandezca, Señor, para darles vida eterna. Y nosotros, Padre, con mucho amor pedimos, Padre, por ellos, por los que necesitan de ti, por los que necesitan una dirección diferente, tu reino, Señor. Ya no serán pescadores de peces, serán pescadores de hombres ahora, Señor. Las almas que tú salvas, Señor, son las que van a pescar, dice tus nuevos discípulos. Danos una nueva vida, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Señor, que tu luz resplandezca en cada corazón. Señor, sálvanos. Salva, Señor, a los que oyen. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Kristu tatito komachistau nayan cui aku mataki Kespiasis tau chama mampi chama kuchata irsusina Yakisinya sayana pistau Kacanya akan cui macista Umataki Kristo Yakisinya saya napista Kacanya akan cui macista Umataki Kristo Respir Kristo Pitai arunaka marpokanyata
Natitiria tuktaita Chama mampiwa saitanymunta Yakisinyan sayana pista Kacanyana kan sui machista Umaktatit Kristo Yakisinyan sayana pista Kacanyana kan sui machista Umaktatit Kristo Chamane haniut kiti Dios tatai Humanu karu hutiriroja Huchanakapsa perdona waitawa Yakisinyan sayana pista Kacanyana kan sui machista Umaktatit Kristo Yakisinyan sayana pista Kacanyana kan sui machista Umaktatit Kristo Ven a mi corazón, oh Cristo. Ven pues en él hay lugar para ti. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue
hermanos. Agradecemos a nuestro hermano Elmer de que nos haya compartido de la palabra del Señor, que es un alimento muy nutritivo para nuestra alma, y que Dios también nos haya abierto nuestros oídos, nuestra mente a poder entender de su sabiduría. Les pido que nos acompañen, que me acompañen con una oración para que el Señor siempre esté en todos los días de nuestra vida. Padre Santo, Señor, te agradecemos tanto que tú estés presente en todo momento, que hayas hecho tu voluntad. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, que nos abre nuestra mente, Señor, a ver con luz, con claridad, Señor, una esperanza, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no nos tengas desamparados, Señor, que tú siempre nos guardes en todo momento, nos cuides, nos lleves por buen camino, Señor, y te pedimos siempre perdón si te fallamos, y pedimos siempre de tu Espíritu que nos guíe y nos fortalezca. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos hasta la próxima.